Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto poder saludarlos nuevamente y pues doy gracias a Dios que una vez más tengo el privilegio de poder compartir con ustedes algo de la palabra de Dios. Hemos venido estudiando el libro de Amós. Estamos todavía en el capítulo 1, los últimos versículos, y Dios mediante vamos a poder avanzar hoy un poquito también del capítulo 2. Vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón para estudiar la palabra de Dios. Les sugiero que tomen su Biblia, aunque les voy a poner la mayoría de las citas en la pantalla, pero es bueno que ustedes tengan su Biblia, si quieren anotar algo también. Y pues vamos a aprovechar este momento para ir aprendiendo un poquito de la palabra de nuestro Dios. Es poco el tiempo que se le puede dedicar, pero vale la pena aprovecharlo. Así es que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios primeramente, para que Él sea quien nos guíe, nos ayude en la meditación de su palabra, para que de esta manera podamos ser edificados. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios y Padre, elevamos nuestra oración a tu divina presencia y te damos gracias primeramente por darnos la vida, por darnos la salud suficiente para poder estar en este momento ya dispuestos para estudiar un poco más de tu palabra. Rogamos que me ayudes para que pueda explicar tu mensaje de la mejor manera, que sea entendible y sobre todo edificante para mis hermanos. Rogamos que bendigas a cada uno y permitas que este estudio pueda ser de provecho, que nos ayude en el incremento de nuestro conocimiento, como también en el fortalecimiento de nuestra fe. Te damos gracias, soberano Padre, por esta bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Bien, como les decía, hemos venido estudiando la primera parte del libro de Amós, y lo que estamos viendo ahorita es el juicio contra las naciones. Es lo que hemos estado considerando. Ya estudiamos acerca de al menos lo que fue el juicio contra Siria. Luego también el juicio contra los filisteos, ¿sí? Acuérdense que se mencionaban ahí las ciudades Gaza, Ecrón, Ascalón, Gat no se menciona, pero el juicio era para estas naciones. Y luego también se ve ahí el juicio contra Edom. Luego vimos el juicio contra Amón, creo que fue. Y ahorita nos vamos a concentrar en el juicio contra Moab, ¿sí? Otra de las naciones. Acuérdense que el profeta, inspirado por Dios, abordó primero los oráculos, como también se le ha mencionado, contra las naciones circunvecinas, y luego el propósito pues era como que poner énfasis en que Dios estaba castigando a aquellas naciones y también iba a castigar a su pueblo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a empezar viendo ahorita en el capítulo 2. Vamos a leer antes que nada los primeros versículos del libro de Amós, ¿sí? Dice la escritura en Amós capítulo 2, versículo 1 al 3. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Dice: prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab
con tumulto, con estrépito y con sonido de trompeta, y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Estas son las palabras para lo que es el pueblo de Moab, ¿sí? Se viene repitiendo las mismas palabras: por 3 pecados de Moab, y por el cuarto no revocaré su castigo. Esa frase, recordemos que se ha repetido para las diferentes naciones, significando que ya habían pecado lo suficiente, que, como diciéndoles, ya basta, y ya no los voy a tolerar más, ¿no? La paciencia de Dios había llegado a su límite, y Él iba a castigar a estas naciones. Entonces ahí tienen ustedes la lectura, lo que se le dijo a este pueblo. Y viendo ahí, regresando un poquito en el mapa, ustedes podrán ver ahí la ubicación de Moab. La vez pasada les mostraba este mismo mapa con relación a lo que es Amón, ¿sí? Amón está ahí arriba, aquí señalado por la flecha está Moab. Entonces ambos, recuerden que eran descendientes de las hijas de Lot, o sea, hijas que tuvieron de su padre, ¿sí? Moab y Amón. Ahora bien, el pecado de Moab se ve enseguida, ¿sí? Dice en el texto que el pecado que ellos habían cometido, dice que había quemado los huesos de el rey de Edom hasta calcinarlos, ¿sí? Literalmente, cuando dice hasta calcinarlos, tiene que ver con hasta tornarlos o hasta convertirlos en cal, ¿sí? Esto es lo que viene significando aquí, hasta convertirlos en cal. Entonces, Dios ya está por terminar casi el mensaje para las naciones, después de haber condenado a los pueblos vecinos. Con mucha seriedad comienza este capítulo, y luego va a hablar también de Israel, ¿sí? Y aquí, en el caso de este rey, ¿sí? Era la sexta nación que era reprendida aquí, y pues su delito contra otra nación gentil fue esa, de agarrar los huesos del rey de Edom y quemarlos hasta calcinarlos, dice. Según estaba viendo, el hecho de calcinarlos, por ejemplo, la cal en Palestina, porque significa tornarlos en cal. La cal era óxido óxido de calcio, producido a partir de la quema de piedra caliza, de carbonato de calcio. Y pues según lo quemaban a 550 grados centígrados, y cuando se combinaba con agua, pues podía convertirse como en yeso o cal, o lo que se conoce como mortero, y que se utilizaba para cubrir suelos, para cubrir paredes, para las cisternas, ¿sí? O sea, el uso que se le da a la cal hoy en día, ¿sí? Entonces, ese era el asunto. Ahí les puse el dato, ya no me acordaba que se los había puesto acá, ¿sí? Entonces era la forma como se producía la cal, y quemando lo que era la piedra, la piedra caliza. Pero en este caso, el rey de Edom, dice, había quemado los huesos de el rey de Edom,
Dice en Deuteronomio 27, 2 y 4, y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y luego dice, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo te mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Ahí se ve el uso que le daban la cal. Y en Isaías 33, 2 dice, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. O sea, tiene referencia a eso que les comentaba ahorita de la cal. ¿Sí? Y los antiguos también quemaban huesos de animales para producir una sustancia similar, lo que le llaman el fosfato de calcio. Y es posible que las cenizas del rey idumeo fueran utilizadas como cal también, según lo que vemos en Isaías 33, 12. ¿Sí? En la antigüedad, como les puse ahí, se consideraba un gran sacrilegio el abrir una tumba, el perturbar un cadáver. ¿Sí? Era algo que no era aceptable. ¿Sí? La Biblia nos habla un poco acerca de esto. Allí en Segundo de Reyes 23, 16, cuando el tiempo de Josías, dice la escritura que se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado en el varón de Dios, el cual había anunciado esto. ¿Sí? En ese tiempo Josías estaba pues acabando prácticamente con la idolatría del pueblo, y lo que él hizo, dice que los sepulcros que estaban ahí en el monte Ebal, saca los huesos y los quema sobre el altar, o sea, el altar de idólatra, ¿no? Y el propósito pues era contaminarlo. Así lo tomaban ellos. Y luego en Jeremías 8, 1 y 2 dice, en aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes, los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de los sepulcros, y los esparcirán al sol y a la luna y todo el ejército del cielo. Y quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron, no serán recogidos ni enterrados, y lo dice, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. O sea, esto es lo que iba a pasar con los huesos, dice, de los reyes de Judá. O sea, que les estaban diciendo que de los mismos sepulcros, ¿sí? Dice, los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de los sepulcros los esparcirán, los iban a sacar. ¿Sí? Es lo que dice el texto, sacarán los huesos de los reyes de Judá, los esparcirán, dice ahí. ¿Por qué? Pues era un gran sacrilegio para ellos. Entonces, el hecho de que el rey o los moabitas hayan hecho esto con los huesos del rey de Edom es una demostración clara de la crueldad de ellos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, la cremación en el pueblo de Israel, o sea, no era común, o sea, no era una práctica semita, más que en relación a la pena de muerte. ¿Sí? Era la única manera como se llevaba a cabo la cremación. Ahí en la diapositiva ustedes pueden ver el texto, Levítico 20, 14. ¿Sí? Dice, el que tomare mujer y la madre de ella y cometiere vileza, quemarán con fuego a él y a ellas.
para que no haya vileza entre vosotros. O sea, era mandato de Dios mismo, ¿sí? Si había ese tipo de prácticas inmorales, pues Dios había ordenado que los quemen. Era la única manera como se llevaba a cabo la cremación, ¿sí? Pero entonces el pecado específico de la quema de un esqueleto, del esqueleto del rey Idumeo hasta volverlo cenizas, y luego probablemente se utilizó para ilustrar pues lo despiadados que eran los moabitas, y como enfatizó un comentarista por ahí, que la venganza fue derramada incluso sobre los muertos, ¿sí? Entonces este pecado revela un espíritu de venganza que no se iba a detener con nada, aún iba más allá de lo que era la muerte, ni siquiera la muerte iba a detenerlo, ¿sí? Ahora bien, luego tenemos el versículo, en el versículo 2, ahí se ve lo que es el castigo para Moab. Dice: prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Es lo que nos viene diciendo aquí. Es decir, que por quemar los huesos del rey de Edom, Dios iba a prender fuego a Moab, iba a consumir los palacios. Y ahora, pues, en este caso, Keriot no era una ciudad capital. La palabra Keriot quiere decir ciudades. Era un lugar importante y bien fortificado, ¿sí? En Jeremías 48:24 se menciona lo siguiente, dice: sobre Keriot, sobre Bosra y sobre todas las ciudades de la tierra de Moab, las de lejos y las de cerca, tomadas serán las ciudades y tomadas serán las fortalezas, y será aquel día el corazón de los valientes de Moab como el corazón de mujer en angustias. Es la profecía contra ese pueblo. ¿Sí? La piedra moabita implica que un santuario se había construido allí en honor a un dios, al dios de los moabitas, que era Chemos. Keriot se utiliza ahí para representar a todas las ciudades de Moab. Entonces lo que está diciendo es que Moab moriría con tumulto, como dice ahí, con tumulto, con estrépito, con sonido de trompeta, ¿sí? De esto ya vimos algo en el libro de Joel, cuando se habla de que ellos iban a dar alarma y que iban a tocar trompeta en Sión. Bueno, está relacionado con esto. La frase con estrépito se refiere a los gritos del ejército enemigo. Acuérdense que cuando Dios les dice allá en Joel: dad alarma, la alarma era el toque de trompeta, los cuernos de carnero, junto con gritos, ¿sí? Cuando era el grito, el sonido de trompeta nada más, era para llamar al pueblo. Pero cuando era sonido de trompeta, pero también gritos, era señal de alarma, y pues era la señal para el comienzo de ataque, la guerra. Entonces, por eso dice aquí que iban que Moab moriría con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. A esto tiene referencia lo que vemos aquí. Ahora bien, lo que está diciendo también enseguida, según el versículo 3, es que Dios quitaría el juez de Moab junto con los príncipes. Es lo que nos viene diciendo aquí. Moab fue destruida por los babilonios después de la caída de Jerusalén en el año 586.
Fue Nabucodonosor el que regresó a la región en el 582 y él hirió a los moabitas y muchas de sus ciudades pues quedaron en ruinas totalmente. Ahí se cumplió la profecía cuando dice que Dios quitaría el juez de Moab junto con sus príncipes, o sea, no iban a permanecer, dado su pecado. Y luego tenemos ya, después de hablar de estas naciones, ahora Dios a través de Amós va a dar la profecía, pero ya no contra estas naciones, contra Moab, las naciones circunvecinas, sino contra Judá. ¿Sí? Es lo que nos dice en el texto: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. O sea, noten cómo Dios pone en un mismo nivel a los judíos y a los de las otras naciones. Y les dice, tan pecadores son unos como también lo son los otros. No había ninguna diferencia. ¿Sí? Así como Dios había castigado a aquellas naciones por sus pecados, también iba a castigar al pueblo de Judá. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Dice, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. Les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Estas fueron las palabras para el pueblo de Judá. ¿Sí? Según el versículo 4, aquí tenemos ya el séptimo oráculo, como le llaman algunos comentaristas, de destrucción. Y en este caso fue contra Judá, que estaba al sur de Israel. ¿Sí? Los eruditos han hecho o han argumentado ciertas cosas con respecto a que si Amós escribió esta parte del libro, ¿no? Pero la realidad es que sí, él lo escribió y él entregó los 8 oráculos o los mensajes de profecía contra estas naciones, porque pues había 8 naciones que serían juzgadas por Dios, o sea, 7 naciones que rodeaban a Israel, más el mismo Israel. ¿Sí? El objetivo era eso, reprender al pueblo de Israel. Entonces se observa una diferencia bastante significativa entre la razón por la que el pueblo de Judá fue condenado y la razón por la que fueron condenadas las otras naciones circunvecinas. Pero al final ellos también habían pecado. Y la pregunta aquí es, ¿por qué fueron castigados? ¿Por qué fueron castigados los de Judá? En el mismo texto tenemos la respuesta y dice que ellos menospreciaron la ley de Jehová. Aquí nosotros podemos ir aprendiendo que existe la posibilidad de menospreciar la ley de Jehová, la ley de Dios. Nosotros no estamos bajo el Antiguo Testamento, pero sí estamos bajo la ley de Cristo, la ley de la libertad. Entonces, si aquellos fueron castigados por menospreciar la ley de Dios, pues no se espera menos para el que menosprecie la ley de Dios en este tiempo. Ahora, ¿cómo es que los israelitas, los judíos en este caso, menospreciaron la ley de Jehová? En el texto, bueno, ahí en la imagen ustedes pueden ver lo que
se conoce como los 10 mandamientos, o sea, una ilustración ahí. Están los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, o como dice ahí en Éxodo, yo soy Jehová tu Dios. No te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no fornicarás, no hurtarás, no, como dice ahí, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás. Ahí están los mandamientos. Bueno, ellos menospreciaron esta ley. ¿Por qué? Porque lo que ellos hicieron fue violar el primero de los mandamientos. ¿Qué había dicho Dios? Yo soy Jehová tu Dios. O como dice ahí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ¿qué hizo el pueblo de Judá? Fue declarada ser pecadora porque el pueblo había rechazado la única revelación de Dios. ¿Sí? El pueblo de Judá se fue tras la idolatría. Ahora, vamos a notar aquí la diferencia o cierta semejanza también entre la condenación de los gentiles y ellos. La pregunta aquí es: ¿por qué fueron condenados los gentiles si ellos no estaban bajo la ley? ¿Sí? Ya ven que el pueblo de Israel fue el que recibió la ley y todo lo demás que se les dio allá estando en el Sinaí. Pero a los otros pueblos no se les dio esa ley, ellos no la conocían. Sin embargo, por lo que vemos, ellos fueron condenados, fueron culpables de pecado. Y el asunto aquí está en el hecho de que, si bien es cierto que no estaban bajo la ley de Moisés, ¿sí?, la ley de Dios dada bajo o por medio de Moisés, ellos estaban bajo otra ley, y eso es indiscutible. ¿Cuál era esa ley a la que ellos estaban sujetos? Vamos a regresar un poquito allá al libro de Génesis, recordando lo que sucedió después de el diluvio. Y Dios le habla a Noé y a su familia y les dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de la mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. Y luego noten lo que dice enseguida: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, y procread abundantemente en la tierra, y multiplicaos en ella. Entonces sí estaban bajo una ley, los gentiles, lo que muchas veces se ha conocido como las leyes de Noé, o las leyes, la ley patriarcal, se le ha conocido como las leyes noáticas o noágidas. Hay muchas cosas que se mencionan relacionadas a los mandatos que se dieron en ese tiempo. Y uno de ellos es precisamente relacionado con el respetar la vida de los seres humanos. Entonces el pueblo de Moab, por ejemplo, era culpable de asesinato, y las otras naciones también. ¿Cuántos males le hicieron a otros pueblos? Y Dios siempre ha estado en contra de la injusticia, aunque no sea su pueblo, ¿sí? Entonces, por esa razón es que Dios los juzga a ellos, a pesar de que no habían recibido la ley como lo habían hecho los judíos. Ahora, en el caso de Judá, ¿qué es lo que había hecho específicamente? Ahí les puse unas imágenes, porque precisamente el pecado de ellos es que habían aceptado las mentiras que les hicieron errar, al igual que habían hecho sus padres, ¿sí? Ya desde mucho tiempo atrás, bueno, desde que salieron del pueblo de Egipto,
Ya ven que lo primero que se les ocurre cuando Moisés fue al monte Sinaí y no regresaba fue adorar el becerro de oro. Y porque en Egipto es lo que habían visto, adoración pagana, la idolatría, traían esa tendencia. Entonces, por eso es que ellos adoraron a esos dioses. Y luego pues también adoptaron el paganismo de las otras naciones y adoraron a Astarot, a Moloch, a Quemos y a otros dioses, y Dios por eso es que estaba en contra de ellos. Judá estaba adorando los ídolos de la forma que lo habían hecho sus antepasados. Es lo que Dios les estaba diciendo a través del profeta, ¿sí? Violando, como dice en el texto, menospreciando la palabra o la ley de Dios. Porque pues, siendo el primer mandamiento, ¿qué les había dicho Dios allá? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué les dice Moisés cuando ya iban a pasar de lo que era el desierto, que iban a atravesar el río Jordán y luego entrar a la tierra de Palestina? Antes de que Moisés muriera, les repite la ley y les dice: obedezcan. Pero ellos se fueron tras la idolatría. El primer mandamiento lo violaron, y por eso es que Dios ahora los iba a castigar. ¿Cuál iba a ser el castigo? Según lo que vemos en el texto, pues iba a ser la destrucción, ¿sí? Lo que dice la escritura aquí, en los versículos que leímos ahí en el 4, versículo 5, dice: prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Esto es lo que Dios determinó para el pueblo. Su castigo iba a ser la destrucción. Y ustedes recordarán que cuando llegó el año 586 antes de Cristo, viene Nabucodonosor, sitia la ciudad, se lleva a todos los judíos y pues destruye completamente el lugar. Ahí se cumplió la sentencia que Dios había dicho. ¿Por qué? Por la idolatría. Entonces vemos que el respetar o no respetar, el obedecer o no obedecer, el apreciar o menospreciar las leyes de Dios, no es un asunto cualquiera. Hoy en día la gente pues se burla de Dios, se burla de su ley. Mucha gente no cree en Dios, o dice no creer en Dios porque no quieren tener responsabilidad delante de Él, rechazan el Evangelio, pero eso no quiere decir que no sean responsables. Ahora, una cosa es cierta: si ellos son responsables, nosotros somos más responsables todavía. ¿Por qué? Porque ya tenemos el conocimiento de la voluntad de Dios. Sería absurdo que, conociendo la palabra de Dios y su voluntad, pues nosotros fuéramos tras la idolatría. No podemos tener otro Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que solo hay uno. Y lo mismo sucede con todos sus mandatos. Entonces, no vayamos a cometer el error que cometió el pueblo de Judá, de menospreciar la ley de Dios. ¿Cómo se menosprecia la ley de Dios? Cuando no le ponemos el interés que debería, tanto en su estudio, en su práctica también, ¿sí? Como siervos de Dios debemos anhelar el estudiar la palabra de Dios, el tener comunión con Él, el estar cerca de Él.
Pero si Dios dice una cosa y nosotros hacemos otra, pues sería eso, menospreciar, porque estaríamos diciendo sin palabras que no nos importa lo que Dios diga, ¿sí? Es como si, bueno, aquellos que tienen hijos, ustedes le dan una orden a su hijo y su hijo los ignora, ¿cómo se sienten? ¿Sí? Si el papá, la mamá da una orden y el hijo no obedece, luego viene la advertencia, haz lo que te dije. Y si no obedece, otra advertencia. Pero llega un momento en el que ya su paciencia llega al límite y viene el castigo. Entonces no hay mucha diferencia aquí. Como hijos de Dios nosotros debemos darle la debida importancia a la ley de Dios, no caer en el error que cayó Judá. ¿Sí? Vamos a seguir estudiando más de esto la próxima semana. Vamos a concentrarnos ya un poco más en la tierra de Judá y luego en Israel, porque ese es el siguiente mensaje que viene ya contra Israel, pero lo vamos a ver la próxima semana, Dios mediante. Por lo pronto, pues hasta aquí la dejamos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, les agradezco su tiempo, su atención, y Dios mediante, pues la próxima semana continuaremos con algo más acerca del libro de Amós. Que Dios les bendiga a todos.